Estimadas y estimados colegas, les doy la bienvenida a lo que es nuestro encuentro asincrónico de nuestro taller sobre memorias bonaerenses desde una perspectiva en derechos humanos. Nosotros tenemos encuentros sincrónicos y asincrónicos y en esta oportunidad nos vamos a reunir distanciados, digamos, en el tiempo. Mayores detalles sobre las características de este encuentro las van a poder encontrar en lo que es la descripción de este video. Nos proponemos en esta oportunidad desarrollar algunos contenidos, ejercicios de memoria e historia local, de esto es de lo que nos vamos a ocupar, las memorias como vía de entrada para el conocimiento de la historia reciente regional y local, una cuestión de diálogos entre escalas y miradas, y identidad local y comunidad bonaerense. Estos serán nuestros objetos de estudio a lo largo de este encuentro. Para ello vamos a desarrollar una serie de ejercicios vinculados en lo que llamamos puntos y contrapuntos. Estos ejercicios nos van a permitir pensar didácticamente la experiencia de la historia reciente en su dimensión local. Para ello, vamos a trabajar con textos breves que vinculan y ponen en contrapunto dos acontecimientos precisos que por la forma en que repercutieron socialmente dejaron una huella. Frases, consignas, leyes, hechos, fechas, movilizaciones, objetos, canciones, películas, nombres propios o historias de vida son todos hechos que han repercutido o dejaron una huella en nuestra historia reciente. Los organizaremos en pares de acontecimientos, un punto y un contrapunto que, aunque estén distanciados en el tiempo, contribuyen a reflexionar sobre algunas aristas entre la memoria individual y social, entre el pasado y el presente, entre lo local y lo general. En algunos casos, la relación entre uno y otro tiene que ver con una ruptura, pero en otros ese vínculo expresa una continuidad. Cambios y continuidades entre fenómenos, transformaciones y permanencias, de eso es lo que nos queremos ocupar en este encuentro. Puntos y contrapuntos. Vamos a comenzar, por ejemplo, con este diálogo entre una imagen de el juicio a las juntas del año 1985, una imagen muy significativa que deja una memoria entre lo que fue este fenómeno de alcance nacional e internacional, dado que entre abril y diciembre de 1985 se realizó el juicio a los integrantes de la Junta Militar responsable del golpe del año 1976. Allí fueron juzgados por privación ilegítima de libertad, aplicación de tormentos, homicidio y robo. Esta imagen a indagar puede dialogar con esta otra imagen, lo que es el afiche de la película Argentina 1985. Argentina, 1985. La película de Santiago Mitre narra la historia del abogado que enjuició a los responsables de la dictadura cívico-militar en Argentina. ¿Podemos decir nunca más? Entre juicio a las juntas del año 1985, la revisitación de este hecho en la película del año 2022 y nuestro presente, ¿podemos decir nunca más? ¿Con qué características, con qué cambios, con qué rupturas, con qué continuidades, qué punto y contrapunto existe aquí? Podemos pensar en otras dimensiones, por ejemplo, en esta imagen, y tal vez algunos de ustedes, algunas de ustedes puedan atesorar en casa un billete de lo que es el Austral. El 14 de junio de 1985, el ministro de Economía del gobierno de Raúl Alfonsín lanzó el Plan Austral para frenar la inflación y reactivar la economía en crisis. Una de las medidas fue la creación de una nueva moneda, el Austral. Dialoga con este otro momento, con esta otra imagen, con este otro plan. Un dólar, un peso.
En 1991, por iniciativa del entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, el Congreso aprueba la ley de convertibilidad. ¿Cómo dialogan estos dos hechos, estas dos imágenes, estos billetes, el peso, el dólar, el austral? ¿Qué rupturas, qué transformaciones existen entre estos planes que siempre están pensados para frenar la inflación y reactivar la economía? ¿Qué encontramos allí? ¿Qué puntos y contrapuntos? Otra dimensión, otro caso que hace a la historia reciente. El gol de Maradona en los ingleses del año 1986. En el Mundial de Fútbol de México, el 22 de junio de 1986, Diego Maradona convirtió el mejor gol de la historia frente al equipo de Inglaterra. Momento, imagen, fenómeno que dialoga con esta otra imagen, la atajada de Martínez del año 2022, el Mundial de Qatar, que nuevamente consagró a la selección argentina de fútbol como campeona del mundo. Y sin embargo, Martínez dice: cada vez que me voy a dormir cierro los ojos y pienso qué hubiera pasado si entraba la de Kolo Muani. ¿Qué puntos y contrapuntos establecemos entre estos dos hechos, entre estos dos periodos? ¿En qué momento de la historia argentina Maradona convierte el gol a los ingleses? ¿En qué momento de la historia argentina aún ronda en la cabeza del Dibu Martínez el fantasma de la derrota, a pesar de haber sido campeones? Otro punto y contrapunto lo podemos establecer en lo que es la ley de divorcio del año 1987 y la ley del matrimonio igualitario del año 2010. La imagen aquí es muy ilustrativa también, como lo han sido todas las imágenes que venimos observando. La ley de divorcio se sancionó el 3 de junio de 1987. Habilitó la disolución de matrimonios por voluntad de los miembros de la pareja. Aquí también aparece haber un diálogo, un punto y un contrapunto en la propia imagen. Sí a la familia, no al divorcio, dice una pintada, un grafiti en la entrada del subte en Buenos Aires. Hay dos representantes de la autoridad, dos representantes de la ley. El que capturó esta imagen, ¿en qué estaba pensando? El que hizo el grafite, ¿por qué hacía dialogar a la familia y el divorcio? Y esta otra imagen que ilustra el casamiento de Norma Castillo y Ramona Arévalo. El 15 de julio de 2010 fue sancionada la ley de matrimonio igualitario que reconoce el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. ¿Qué cambios y continuidades hay entre estos dos fenómenos, entre estos dos hechos, entre estas dos dimensiones legales de la historia argentina? ATC, una imagen del logo de Argentina Televisora a color del año 1983. En este año, los y las jóvenes argentinas que tenían televisión podían ver apenas 4 canales y solo desde el mediodía hasta la medianoche. 4 canales con los cuales entretenernos, entre comillas, aquellas familias que podían tener acceso a la televisión y aún más, tal vez, un reducido grupo que tenían acceso a la televisión en colores. Año 1983, con una imagen 40 años posterior, que es la imagen, claro, enseguida identificamos al Papa Francisco, que causó un furor en las redes, una imagen del Papa Francisco vestido con esta campera tan particular, con esta actitud tan llamativa, una imagen que despierta interés porque no es una imagen real. El secreto de esta imagen es que está generada con inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado en estos 40 años de historia general y argentina, desde la posibilidad de mirar solamente 4 canales desde el mediodía hasta la medianoche, con la oportunidad que tenemos hoy en día, la oportunidad que tienen los chicos y las chicas para acceder a inmensas cantidades de información, de digitalizarla, de compartirla?
prácticamente de transformar la realidad al alcance de la mano con la inteligencia artificial. 40 años entre ATC y la posibilidad de generar imágenes con inteligencia artificial. ¿Qué puntos y contrapuntos existen allí? Nos podemos también remitir a otras dimensiones de lo social, a la dimensión política. Esta imagen que representa la educación presidencial del año 1989, una imagen en la que vemos el presidente Raúl Alfonsín y el presidente electo Carlos Menem paseando por la Quinta de Olivos durante el periodo de transición presidencial. Una fotografía tomada por el fotógrafo presidencial, una fotografía oficial, digamos, una imagen tal vez conocida, en donde nosotros actuamos como una especie de observadores en segundo plano, porque nosotros observamos lo que observó el fotógrafo presidencial, estamos a una segunda distancia de este fotógrafo que los toma al presidente y a quien va a ser el expresidente de espaldas, en la que imaginamos qué están conversando, en la que no sabemos qué habrán conversado, pero en la que sí observamos el traje gastado y arrugado del presidente Raúl Alfonsín y sus manos entrelazadas en la espalda frente a otra actitud y otro traje que viste el futuro presidente Carlos Menem, un traje prolijamente abotonado, un traje prolijamente planchado. ¿Qué está pasando aquí? A su vez, esta imagen dialoga con otro hecho dramático de la historia argentina, que es el asesinato del conscripto Omar Carrasco, asesinado debido a los maltratos y golpes que recibió de sus superiores mientras realizaba el servicio militar obligatorio. A partir de este hecho, en el año 1984, se pone fin al servicio militar obligatorio. ¿Qué diálogos, qué puntos y contrapuntos podemos establecer entre estas dos dimensiones de lo político, entre la educación presidencial y el fin del servicio obligatorio en Argentina? Otras imágenes para indagar junto con los chicos y las chicas en la sala, en el salón, es esta de el himno nacional argentino en su versión de Charly García del año 1990. El músico en esta oportunidad reversionó el himno y recibió una denuncia judicial por ultraje de los símbolos patrios. Este hecho, esta imagen de Charlie, dialoga con esta otra imagen, o podemos establecer un diálogo con esta otra imagen, que además debemos indagar con los alumnos y las alumnas porque sabrán quién es Charlie García, lo reconocerán en esta imagen y sobre todo reconocerán los objetos que están en esta otra imagen. La privatización de Entel. Durante la primera presidencia de Carlos Menem, la empresa nacional de telecomunicaciones, Entel, fue privatizada y comprada por capitales españoles y franceses. Este hecho en el que se privatiza el patrimonio público, el patrimonio que fue acumulado por distintas generaciones de argentinos y argentinas, no recibe ningún tipo de denuncia judicial por ultraje a nada. ¿Qué puntos y contrapuntos establecemos entre estas dos dimensiones, entre estas dos imágenes? Lo mismo que lo que fue la reforma de la Constitución del año 1994 y la restitución de los restos del cacique Inacayal. En agosto de 1994 fue reformada la Constitución argentina tras una convención constituyente. Fue la última reforma constitucional en la que se incluyeron varios y nuevos derechos y garantías en la Constitución y también se incluyó em, la posibilidad de la reelección presidencial. Muchos dicen que ese fue el verdadero motivo de la reforma constitucional, que entra en diálogo este hecho, este periodo, con la restitución de los restos del cacique Inacayal. Inacayal
fue un cacique tehuelche de Chubut, tomado prisionero y exhibido en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata a fines del siglo XIX. En abril de 1994, sus restos fueron llevados nuevamente a su tierra. Y Nacayal, junto con su familia y otros integrantes de su comunidad, fueron apresados durante la autodenominada conquista campaña del desierto. Fueron exhibidos en el Museo de Ciencias Naturales como objetos vivientes. A su muerte, los restos de Inacayal eran exhibidos en el mismo Museo de Ciencias Naturales de La Plata y recién en 1994 comienza un proceso de restitución de los restos que va a terminar un tiempo después. Entonces, entre esta reforma de la Constitución del 94, que entre otras cosas reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y el comienzo de esta restitución de los restos del cacique, qué puntos y contrapuntos existen, cómo dialogan estos hechos, qué cambios y transformaciones existen. Otras realidades a comparar, a contraponer, el índice de desempleo del año 1995, una imagen, un gráfico a interpretar. ¿Con qué? Con la tasa de desocupación. Durante el gobierno de Carlos Menem en 1995, el índice de desempleo alcanzó el 18,4%. La desocupación masiva provocó miseria y una fuerte reestructuración de las relaciones laborales en desmedro de los trabajadores. No sería la tasa de desocupación más alta que se alcanzaría en este periodo, que dialoga con la existencia y la multiplicación de barrios privados hacia fines del siglo XX. Los barrios privados son urbanizaciones cerradas y con vigilancia permanente que comenzaron a construirse a mediados de los años 90 en las afueras de las grandes ciudades. ¿Cómo dialogan? ¿Qué punto y contrapunto existe entre este gráfico de la tasa de desocupación y la existencia de estos barrios privados cerrados durante la década de 1990? Podemos nosotros retomar varios ejemplos, varios hechos, lo podemos multiplicar en sus imágenes, en sus huellas, en sus frases, en sus canciones, el secuestro de Marita Verón, su madre, reclamando por justicia en el año 2012, Susana Trimarco en Tucumán, buscando a su hija, y los encuentros nacionales de mujeres que desde 1986 hasta el presente se vienen realizando todos los años en Argentina. Otro punto y contrapunto lo podemos establecer entre los centros de estudiantes de 1984, vinculados con la película La Noche de los Lápices. Nosotros sabemos que a partir de 1983, los centros de estudiantes lograron una alta participación de los alumnos secundarios y volvieron a organizarse como actores importantes de la vida democrática. Los centros de estudiantes 1984, la realidad que refleja la película La Noche de los Lápices y la Ley de Educación Sexual Integral del año 2006. ¿Qué puntos y contrapuntos existen entre estos dos fenómenos fuertemente vinculados a la educación en Argentina? La Ley de Educación Sexual Integral fue aprobada en el Congreso el 4 de octubre de 2006 y volvió obligatoria la enseñanza de ese tema en los diferentes niveles de la escolarización estatal y privada. ¿Qué puntos y contrapuntos existen entre estos dos fenómenos, entre estas dos imágenes, entre estos dos hechos? Y además nosotros también podemos volcar los puntos y los contrapuntos en lo que es nuestra historia local vinculada a la historia reciente. Aquí yo trabajo con dos imágenes. La de la izquierda es la de un muredón del 20 de septiembre del año 1990. Los muredones son expresiones artísticas que llevan adelante los y las estudiantes de la escuela secundaria de acá de Benito Juárez en lo que es la Semana del Estudiante. En la Semana de del Estudiante, los y las estudiantes realizan distintos tipos de actividades agrupados en distintas promociones que compiten entre sí. Una de estas competencias es el dibujo de un muredón. Como vemos,
es una expresión artística en donde hay una imagen acompañada de una frase, de una consigna. En este caso es la imagen, el muredón, de la agrupación de la promoción del año 1990 que se llamaba Saxos, con una leyenda que dice: a los que se fueron no los olvidamos, los que vendrán esperan por ahora, y los que estamos aprovecharemos para cambiarte la cara, viejo mundo. Esta imagen, esta expresión del año 1990, es decir, a 7 años de recién recuperada la democracia en Argentina, donde hay una participación activa y novedosa de los chicos y las chicas de la escuela secundaria, dialoga con esta otra, que es una imagen que tomé yo de la Plaza Central, de acá, de Benito Juárez, en un ejercicio de memoria. Y me permite preguntarnos, nos permite preguntarnos: a los que se fueron, ¿no los olvidamos? ¿Cómo los recordamos? ¿Quiénes se fueron? ¿En qué contexto? Es la misma pregunta que se están haciendo, la misma consigna, las de los estudiantes que hicieron el Muredón en 1990 y la de esta baldosa en la Plaza Central de Benito Juárez. Otro Muredón, en este caso del año 1992, nuevamente con otra consigna, en este caso de la promoción Signos: la vida es demasiado breve y el mundo demasiado pequeño para convertirlo en un campo de batalla. Muy interesante sería consultar a los y a los alumnos que a sus 16, 17 años nos dejaron este mensaje en el año 92, preguntarles: hoy en día habrán cumplido sus sueños los integrantes de la promoción Signos. Y esta historia continúa abierta. Este diálogo de puntos y contrapuntos entre distintas dimensiones aún no ha finalizado. Y lo que nosotros le queremos proponer como actividad para este encuentro asincrónico es hacer ejercicios de memoria. La actividad es la siguiente: elegir dos escenas de la historia reciente y que al menos una haya tenido lugar en su localidad y que les parezcan importantes para pensar la historia reciente. Pueden indagar en la prensa local, realizar encuestas, entrevistas para saber, para conocer cuál es el hecho, el fenómeno que nos interesa indagar, por qué es relevante, investigar en redes sociales o en internet para buscar las imágenes que vamos a hacer dialogar como punto y contrapunto. Es importante que releven información que les permita responder las siguientes preguntas al seleccionar las imágenes, ¿no? Y al organizar el punto y contrapunto. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quiénes son los actores involucrados? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Se registraron esos acontecimientos? ¿Cuándo y cómo? También tenemos que definir qué tipo de relación mantienen los dos acontecimientos elegidos. Si se trata de una tensión o un complemento, de una continuidad o de una ruptura, de un punto y un contrapunto, un poco como los ilustramos a lo largo de estos ejemplos. Además, sería muy interesante escribir un texto que acompañe las dos escenas, porque muchas veces no todos conocemos la escena, el momento que hemos seleccionado, las fotografías públicas o privadas que acompañan los hechos, las anécdotas, entrevistas, objetos u artefactos culturales. Un texto de no menos de 2000 caracteres que convoque una reflexión a partir del vínculo entre la historia reciente, sus puntos centrales y sus contrapuntos. Tomar imágenes, hacerlas dialogar, considerar por qué son importantes esas imágenes, qué hechos reflejan, por qué son relevantes para nuestra historia local o nuestra historia reciente. Bueno, ¿cómo nos organizamos? Podemos compartir las imágenes seleccionadas para el contrapunto junto con el breve texto que las hace dialogar en nuestro grupo de Facebook. Ahí las subimos directamente a las dos imágenes y allí detallamos qué tipo de punto y contrapunto existen entre ellas, o también podemos enviar nuestro trabajo por mail
adjuntamos las dos imágenes en un documento, escribimos el breve texto del punto y el contrapunto y enviamos el trabajo en un documento adjunto por mail. Espero que este encuentro les sea útil para repasar, para reflexionar sobre la historia local en clave de historia reciente a partir de estos puntos y contrapuntos. Espero su participación. Muchas gracias.